están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Placer poder acompañarlos y poder estar en compañía de todos ustedes aquí a través de la señal de Unicanal para todo el país, diría alguien. ¿Cómo están, Felipe? ¿Cómo anda, señor Bien, Mono? nos acordamos muy bien de hoy en la radio. Me dedicaron casi una hora de programa de radio, ¿no? Sí, para que vea que hay muchos temas que tratar un día. No tenía ni tema para hablar. Sí, mira. hay que estar, Pero hay me que atendieron Habrá antes, estado una tranquila la hora. tarde, estar. entonces. Una hora, ¿eh? Habrá estado tranquila la tarde realmente, digo. ¿Vos sabés Y la qué? parte final se descompuso, pero... No, ¿sabés sabe, qué? sobre todo porque tiene todavía acá para ocuparse. Pero Bueno, terrible fue fue Mariana y pero o sea que una hora, o sea, Roberto Pérez, Toto González, Oscar Lovera, por cierto, Sí, anoté también. todo en mi libreta, ¿verdad? Sí. Y yo era el tema de... Y no La acordamos de libreta Pedro de Pablo también. Escobar. No, pero quedó como un duque siempre, porque él, claro, ¿verdad? No, yo intenté equiparar Pero- las fuerzas, pero no otra se me dio, Felipe, no se me dio, todo. No se me dio. Qué bárbaro, Por- no, Avísame un terrible. poco cuando me toque a mí, Felipe. Somos particulares, No, nosotros yo no te voy a avisar, Ah, bueno. porque a Felipe yo no le avisé. Ah, bueno. somos peculiares, ¿verdad? Porque entre nosotros, compañeros de trabajo del mismo grupo, nos cañamos. Sí. Pero para la hora de cañar de otro grupo, no arrugamos todo. No, No se hace eso, no, ¿no? no. A la hora de cañar, que- sí, La Sí, solidaridad no, empieza no, por o sea, casa, papá. ¿Eh? La solidaridad empieza por casa. Así Claro, sin duda, sin duda. Sí. Pedro, ¿cómo estás? Bien, todo Hoy te bien, comparaban, todo bien. Pedro, con el italiano, el empresario que... DJ Giovanni, ¿cómo es? El que hace baile para Instagram. Claro, que está con Maluma. Eso, con ¿Quién? él. ¿Quién? ¿Roberto? No, y por tus championcitos blancos, no son unas cosas, mira, No, seguro fue Toto, impecablemente Pedro. vestido. Pedro Ullari, un señor Era madurito bien. ya como, ¿verdad? Pero con No, una hay que- pilcha, ¿Qué va a ¿verdad? hacer? ¿Así? Hoy caí en la cuenta, Pedro, que tenés 30 años más que yo. Sí, pero vos sabés que no se nota tanto. Qué placer Es poder más, verte. Vos, Qué Mira que placer le poder to- vos, verte te, tan vos ves como como dos que te años estás darte cuenta. adelantando. Claro, qué- Despacio, hijo, qué- despacio que... Qué bien. estás apurado. verte Estás tan- apurado, ¿no? tan No vayas entero, apurado, ¿verdad? andá Uno dice, despacito, ya porque vas a 30 llegar, años, vas a no, llegar vete viejo, ¿verdad? tranquilamente, pero tenés que llegar Yo que vos bien. le diría que bueno ¿Eh? que te tomó solo 2 años darte cuenta. Ah, Y bueno, así te me das viene. cuenta vos, 30 sí. años, hoy me decía la edad, Sí. pero yo decía, me lleva 30 años. Sí. Mira que bien está, duerme en formol este señor. Bueno, ¿cómo andan, che? Bien, hoy, bien. hoy todo más... Moneando. Yo moneando, Sí, sí, yo Hoy moneando. merendé bananitas, ¿verdad? Por supuesto. De rama en La actividad rama. fue en el, la actividad fue por un lado este señor que está el parlasuriano, que fue la sorpresa, No, sí. y después Sí. lo en el Parlamento que ya se definió Sorpresa. Sí. los representantes para el Consejo y el jurado de juiciamiento. Ramón Romero Roa, Para Sí. el Consejo y Roberto González, tengo entendido ¿al jurado o al consejo? Román Romero Roa para el jurado. No. Para el jurado. Y al consejo Roberto González. Roberto González. Roberto sí. González. Ok, Sí. Y como titulares número 1 están... Y están los ¿Hay un liberal? suplentes, Eusebio, no, ¿cómo se llama? Eusebio Alvarenga es el 2. El Sí. 2. El Sí. 2 en realidad del jurado. Del Del jurado. jurado. Son 2, Sí. el Ok. jurado van 2. El titular número 2 sería entonces. Sí, señor. Que es un liberal. Sí, Sí, que ya había estado. sí, ya 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 tuvo. había tuvo. estado Ya y tuvo. después lo sacaron por una cuestión Las política. novedades serían Ramón Romero Roa, que va por la que sí obtuvo el voto mayoritario de la bancada colorada y que también de la oposición, por 75 votos casi tuvo, yo no recuerdo una votación similar. Y sí, después tuvo Alvarenga, tuvo 57 por ahí. Que, Constitucionalista Ramón Romero Roa, sí, un hombre que ya estaba también en la comisión, Presidiendo la del comisión constitucional, presidiendo, sí. Sí. ¿verdad? O sea, un hombre muy ligado al mundo del derecho, ¿verdad? Digamos, pero creo Él que es- no, no sé si claro, estuvo pero en la Él comisión estuvo de en la- asuntos yo- constitucionales. si no estoy equivocado, él fue constituyente. No sé, No, eso que yo sepa no, creo pero que no. podría Porque hoy ser. leyeron su currículum no mencionaron, Ya. eso por lo menos no Porque registraron. yo estoy casi seguro que lo invitamos aquí en algún momento. Él estaba en la No, bancada. varias veces estuvo. como constituyente. Como integrante de la comisión de asuntos constitucionales Como probablemente. integrante, presidente. sí, pero como constituyente. Sí, no. presidente. Fue presidente siempre. Ahí ya Y- nos va a contar el doctor que siempre nos ve dicho Claro. sea de paso, así que nos va a enviar un mensaje seguro a confirmar. Y es integrante de la nueva bancada independiente, digamos. De la tercera bancada Tercera bancada, colorada. sí. Sí, que se mencionaba incluso en algún momento que Ramón Romero Roa podría haber sido titular del Banco Central, deslizaban en algún momento uno de los nombres y hablaban de otra institución. Con esto se confirma que no va a ser. No, no. Algo del BNF directamente, también habían dicho. ¿verdad? BNF también habían dicho. Sí, creo que del algo. BNF y otras cosas. Sí. Con esto no, No. no, No se corre, va, claro. no se va a dar. Sí. No, porque ya viste con acepta esa ya. danza de nombres, se tira, viste, no. Sí, Pero es no, tipo no. cuando está en la Claro. temporada del draft de los jugadores. Claro. No, y sobre todo por lo que Sale implica todo el mundo a hablar lograr de el jugadores de fútbol. acuerdo para designar un Claro. nombre, en este caso ante el consejo, ante el jurado, y Sí. que después lo- Claro, el que, Sí. lo Que que después sí, tenga que renunciar. recién hablaba yo con Felipe, me sorprendió en cierta forma, pero deduzco otra, es que la líder de bancada de Colorado Ñetetén en diputados es Jazmín Narváez. Sí. Para mí sorpresa, no desmeritando la No, carta de para nada, presentación, al contrario. sorprendido para bien, digamos, de Noticia alguna positiva, forma. claro. ¿Por qué? Pero por lo otro, digo, ¿por qué no Ariel Oviedo? Y ahí uno dice, probablemente con esto se pueda ir manejando también la posibilidad de que se confirme que Ariel Oviedo estaría en el gabinete de Mario Abdo Puede Benítez, ser. ¿verdad? Es una posibilidad. Que se hablaba mucho del Ministerio de Agricultura y Ganadería, entonces al desactivarse su candidatura a la presidencia de la Cámara de Diputados,
sonó con más fuerza y ahora esto a mí me hace suponer, digamos, que Es una probabilidad. iría por ahí. O Claro. eventualmente es un pacto entre ellos y, bueno, le dan la Sí. posibilidad a Jazmín. Jazmín, que está debutando en la Cámara de Diputados. En honor Colorado, que estuvo acá con nosotros, ¿eh? Una Que de las estuvo pocas se con animó a nosotros. venir, ¿te acuerdas? Sí, exactamente. Candidata a diputada. Vino a participar con nosotros del En programa. honor Colorado, Basilio Bachi Núñez, ex Bachi. asesor político del presidente de la República. Y la tercera bancada independiente liderada por Arnaldo Samaniego. Por lo menos eso es en el universo Colorado, ¿verdad? Claro. De las otras bancadas no tengo No, mucho reporte. está- Están ahí en Siguen alguna, negociando. están emparejándose todavía algunas Sí. cuestiones ahí. Bueno, mañana es la primera sesión En el Senado. en el Senado. Y mucha expectativa por lo que pueda hacer mañana, sobre todo por aquellos comentarios y notas al margen que se hicieron en estos días acerca si juró fulano, si no juró fulano, si qué se va a hacer ahora, si se va a pedir lo mismo que en la sesión extraordinaria, La si estos tres supuesta nombres que se bajaron es... Invalidación del acto Claro. anterior con el nuevo presidente. Y Cano anunció hoy, viste que le viste el retweet que anunció que iba a presentar un recurso nuevo. Un recurso nuevo, sí señor, contra Fernando Lugo. Claro, no sé si una denuncia, no sé muy bien el nombre, digamos, pero va a presentar un recurso nuevo, ¿Y una, para una qué? acción. Y luego va a decidir no hacerle caso nomás seguramente. No, pero es contra Lugo. Contra Sí, pero Lugo, o él- sea, No. No importa. Claro, sí. No, Él ya va a sé. decir Sí, que él, él es una especie de la claro. FIFA dentro de nuestro país, entonces Claro, él- sí. la justicia ordinaria no se puede meter Lo van a ahí. condenar así, no, yo. Claro. Dicho, claro, usted está condenado, no señor, yo no, le No, reconozco a tú usted. vas a consultar la Somos Biblia, Bueno, hermano. todo esto de alguna forma tiene un Sí. sustento con la Corte, la Corte, la Corte, la Corte, la Corte. Esos muchachos de la Corte, ¿verdad? Claro, la misma Corte que Así son. da o no da, dicho sea paso, un recurso de constitucionalidad Sí. presentado por un grupo en donde incluía el nombre de Fernando Lugo Méndez, pero Fernando Lugo dice no. En mi caso está bien lo que hizo la Corte, Es pero en los distinto. otros dos no. Claro, porque él no Entonces, entiende bueno, nada, a pobrecito. partir de ahí, porque en el mismo recurso que los habilitan a la candidatura a Horacio Cartes y Nicanor, estaba Juana Fara sí, y estaba Fernando Lugo. Fernando. Claro. Acá hay algo así Entonces- como el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo y Lugo. Y Lugo, exactamente. Sí, la ¿verdad? cuarta instancia. Y el poder Que de es una Lugo, especie de ¿verdad? oráculo, claro, porque Sí. ya que es religioso, ¿verdad? Una especie de oráculo, ¿verdad? También. Fernando Lugo. Y Más en, culo que en ahora. este caso todo el Perdón. mundo dice, bueno, pues la Corte, la Corte, la Corte, la Corte, y ahí Sí. comenzó. Entonces la pregunta es, ¿y los que van a venir, Y los que se fueron, los que se fueron y los que se están por ir, pero los que van a venir que piensan Pero yo- también, no, porque no, este lo va a que ser un van a debate venir. que se les va a instalar Yo digo, y los de que momento a quieren ellos. venir. Claro, ¿para qué A quieren una- venir? ¿Verdad? claro. También, eso es lo que queremos hay que preguntar. ¿verdad? animarse, ¿eh? Sí. Bueno, y ustedes saben que ya está, que de hecho hay una, Sí. una convocatoria, que hay una próxima vacancia también por edad que se va a dar y hay otras que se van a ir sumando, Así pero es. ya hay un proceso, digamos, De que selección está de en, votos. en Ya arrancó el marcha, año pasado. ¿verdad? que arrancó a finales del año, no, este año. No, el año pasado. Si le preguntamos a los invitados, La verdad. No No, sé, yo digo. quiero discutir No, entre nosotros no, esta cosa no, antes. no, no, mentira. porque El Está año doctor pasado Lineo. arrancó, arrancó, no es este un proceso año. largo, por eso te digo. Claro, no, no. Arrancó el año Yo estoy pasado, seguro que es un ya. proceso de este año, Ay, pero que sí. todavía no va a ser efectivo hasta que hasta que el doctor Oscar Sí. Bajac cumpla la edad para creo retirarse. que va en diciembre, me parece. Creo que en septiembre, diciembre, por ahí. Bueno, está el doctor Lineo Franco con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy complacido de estar con ustedes y espero pasar muy bien y responder a todas las. Lo pasa muy bien, no sé si va a ser una garantía, doctor, así Bueno, que no, sí, voy a tratar pero de no yo hacerme siempre cargo. ¿verdad? Yo paso bien siempre. Doctor, ¿cuándo arrancó a todo esto el proceso? ¿Este año? En marzo. En marzo de Ah, este marzo. año. En marzo de este año, sí. Y viendo todo este escenario, independientemente a que dentro de la carrera de un hombre de justicia, un hombre de derecho, digamos, llegar a la Corte Suprema está dentro de uno de los presupuestos, al menos de intención, porque significa un punto muy alto en la carrera. Pero viendo todo este escenario, ¿es una motivación mayor continuar en esto? ¿Es una duda que se genera? Hay preguntas a la familia, te dicen, ¿para qué te metes si después va a interpretar cualquiera? Bueno, este proceso político, la verdad que se daría en el escenario si es que llega a ser juzgado por la sala que le corresponde. No sé si ustedes recuerdan, yo estuve designado por el Senado para ser ministro para la sala constitucional, pero que después entró la profesora Miriam Peña en mi reemplazo y es la sala natural, ¿verdad?, donde se dirimen todas estas cuestiones que hacen a la inconstitucionalidad. Ahora, las vacancias que están son en el fuero civil y en el fuero penal. Uno es del doctor Baja, que cumple 75 años el 13 de julio, y En el otro es la doctora Pucheta, quien fue nominada vicepresidenta. Entonces se
se generó otra vacancia. En principio yo me presenté para la sala civil, ¿verdad? Sin saber que iba a haber esta vacancia. No, pero yo te decía Pero más puede por la cuestión ser- de puede imagen, ser- ¿verdad? Más que de la sala, Sí. la cuestión de imagen de la corte, ¿verdad? Que Sí. es lo que hoy está en discusión Bueno, más allá de sí. las salas en particular, ¿verdad? Y eso hace mucho a la persona, ¿verdad? Yo creo que yo tengo una trayectoria de unos años ya ahí en el Poder Judicial, entonces puedo hablar por mí mismo, no me gustaría hablar de los demás, ¿verdad? Porque cada uno tiene que juzgar de acuerdo a su conciencia. Yo siempre traté de ser independiente, lo que me parece a mí que está bien lo hago, y lo que me parece que no está bien no lo hago, aunque le guste o no le guste a mucha gente. Y en el ámbito político es más difícil dictar una sentencia, porque siempre se va a dar que una parte va a estar conforme y la otra no va a estar conforme. Entonces se nos tirotea de todas partes. Por eso es que tenemos que cuidar, si llegamos a ser ministro de la Corte, tenemos que cuidar mucho la imagen que da esa persona, ¿verdad? La seguridad jurídica que va a dar, y que su sentencia es por convicción y no por conveniencia. Y en ese ámbito yo siempre me manejé, y estoy tranquilo con mi conciencia, siempre hice lo que a mí me pareció, y si llego a ser ministro de la Corte, yo creo que voy a seguir igual, ¿verdad? Independientemente de todos los Del clima político que se queda desastres afuera. políticos que existen, bueno, Desastre uno más se que tiene, clima, sí, esa me parece desastre la palabra. político, entonces uno se tiene que dejar de eso y tratar de meterse en el expediente propiamente dicho. Está con nosotros el doctor Beconi Ortiz. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, es muy amable. Muy buenas noches, es un placer estar con ustedes, realmente un gusto poder compartir este programa. Bueno, en la carrera también, digamos, de poder llegar, ir superando las etapas en realidad, porque se compone de varias etapas antes de poder llegar a la terna y después aspirar, ¿verdad? Esto está todavía en un periodo casi incipiente, ¿verdad? Porque están comenzando los procesos, creo que arrancan las audiencias también ahora, hay otras cuestiones más que van a ir sumándose. Es un proceso que va a ser largo todavía, pero imagino que hay mucha expectativa, doctor. Sí, tal cual, así como había señalado Toto, las audiencias se van a producir, se van a ir dando dentro de este mes de julio. Vamos a ir presentándonos cada uno de los candidatos a exponer las ideas, nuestras propuestas, nuestras seguramente también respuestas a todas las consultas que nos vaya haciendo la gente del Consejo de la Magistratura y el Tribunal de Honor que estará presente. Toto. Sí, Felipe, y después Mariana y después nuestro... Una pregunta para, en realidad, cualquiera de los dos o los dos, si vale el caso, ¿verdad? Sí. Y respecto más o menos a la línea que planteaba Toto, en el sentido de el famoso tema de la imagen de la Corte. ¿Por qué es que cuando yo entiendo todo lo que tiene que ver con el ámbito judicial, esa liturgia, hacerlos casi inaccesibles, casi señores, así, eso que nos vemos en las películas con las pelucas, ¿sí, verdad? En Inglaterra, ¿verdad? Pero ¿por qué cuesta tanto tener acceso a los ministros una vez que son ministros? En el sentido de que tengan días fijos de recibir a los medios, que hablen. Yo entiendo que ustedes hablan a través de sus resoluciones, ese eslogan lo tenemos súper asumido en los medios, pero en algún punto tiene que haber algún punto de conexión con la gente. Porque, ¿qué pasa? Estamos generando, para mí, y díganme ustedes, estoy diciendo una barra basada, una distancia entre el sentido de justicia que de por sí ya no se siente o está muy alejado, y que encima todo no tiene otra vez voceros, caras visibles. En el sentido que la gente tiene que encarnar en alguien, ¿verdad? O sea, ¿quién para lo que es la Corte? A veces la gente ni le conoce a ustedes, ¿verdad? Y yo sé que ustedes no están en campaña política ni nada por el estilo, no tienen que salir en afiche ni nada, pero sí tener ciertos lazos de conexión con Finalmente uno con de los poderes del comunes, Estado, ¿verdad? ¿verdad? Con los comunes. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Puedo decir? Por favor. Sí. Es una preocupación mía también esa. Tiene que haber un la punto que vos medio, estás ¿verdad? diciendo, sí. Porque yo desde que accedí a la magistratura en el año 1984, siempre tuve la política de puertas abiertas. Puertas abiertas, sí. Y ayer precisamente mi cuñado me pide una audiencia para un amigo suyo. Y le dije, no, yo no doy audiencias, como es cierto, yo no soy mentiroso. Él se va a ir, va a entrar, el que llega primero le recibo primero, porque el justiciable tiene que estar en contacto con el juez, ¿verdad? Era para pedirme a ver si se le podía agilizar, porque le estaban chicaneando, qué sé yo. O sea que son pequeñeces lo que te van y te piden, porque
jamás te van a pedir. Y en ese sentido, en muchos casos me dijeron que los ministros de la Corte llegan al cargo y casi no dan audiencias, tienen sus días, tal vez sea, yo nunca fui ministro de la Corte, pero tal vez sea por los compromisos que tiene un ministro, podría alegarse. No, mentira, Pero yo creo que el yo ministro conozco se uno tiene que que hacer junta también. hasta el techo y igual Sí. no recibe, ni nos Pero cuida. yo creo que un ministro se tiene que hacer de tiempo y si no puede atender a la mañana, ya para eso nos eligieron, tiene que irse a la tarde y recibir a la gente, ¿verdad? Y escuchar el clamor. Yo seguiría con la misma política de puerta abierta. Le recibiría a todo el mundo. Y a lo mejor una golondrina no hace primavera, se No, pero dice, marca pero la a lo diferencia. mejor va a ser para que los otros también me copien y vayan cambiando, porque tenés razón. Tienen que ser atendidos, tienen que llegar al juez, tienen que llegar. Y más todavía si es ministro de la Corte, ¿verdad? Porque es la última instancia y es el que ¿Te tiene. imaginas que es el último eslabón al que puede llegar un Claro. ciudadano, ¿verdad? O Por un eso, abogado, en todo sí. caso. Doctor Facconi. Bien, coincidiendo también con el doctor Ifrani, un poco sumo lo siguiente, el ministro es un servidor, el ministro está a disposición de la ciudadanía. El Poder Judicial ha instalado un sistema de justicia cercana al justiciable mediante los juzgados de paz, el Ministerio Público mediante las unidades barriales. Existe una presencia palpable, existe un representante del Poder Judicial, pero obviamente llegar a un ministro, que es el último nivel o el nivel más alto del Poder Judicial, es el ideal de justicia, si es que totalmente de puertas abiertas. Creo que no, más allá de ordenar una agenda, Claro, porque ¿no? hay una cantidad importante de personas diariamente que desea hablar por un sinnúmero de situaciones, personales, patrimoniales, de aumento de salario. Ustedes se imaginarán, viendo los pasillos de las salas de los ministros de Corte, hay que dimensionar un poco también lo que pasa con los magistrados. El doctor Ifrán es camarista, los jueces de primera instancia. Realmente hay una super demanda de llegar junto a estos funcionarios altos del Poder Judicial. Vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta Mariana va a preguntar, por supuesto, y lo va a hacer también Pedro, que es él es nuestro representante también de la mesa de ancianos, por supuesto. Gracias, Pedro, por... Mentira, Pedro, vos sabés que sigo tu recomendación desde que ayer estás con nosotros, que me decía, sentí la música, sentí más, por supuesto, y hacerlo también a través de internet, porque la propuesta es que nos acompañen a través de 7, desde su página web y desde las redes sociales, por supuesto. Una radio que escuchamos Pedro cuando está viniendo al canal, yo cuando estoy saliendo ponemos ambos el mismo programa del querido Beto Barzotti. Así que la recomendación para ustedes es que puedan seguir a través de 7.com.py y en las redes sociales @radio 7PY. Esa es la dirección también en Instagram y en Twitter, por supuesto. Siento los clásicos, siento la música 107.7, ¿sí? Radio 7, así que muchísimas gracias también a toda la gran familia que se suma ahí desde temprano con Café de Mañana. Pedro cuando está llegando escucha y Sí. yo cuando me estoy yendo del canal también compartimos. Y Felipe también cuando está en su oficina también ya lo hace, ¿sí? Mariana creo que escucha un poquito más tarde, cuando hace el footing de la mañana. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, estamos volviendo. Mariana, por favor. Qué bárbaro. Quiero trasladar la consulta en realidad a ambos si tienen algo que aportar usando la técnica de Felipe. Pero voy a Siempre soy dirigirla al... Y no, ya sí puedo, yo aprendo Hay que nomás. pegarle a él. Aprendo aquí de los señores, al doctor Facconi. Creo que quizás ustedes tengan mejor en memoria, pero particularmente desde que ejerzo este noble oficio del periodismo y estoy un poco, digamos, detrás de las noticias, por lo menos desde que yo le presto atención al tema, no recuerdo un momento en el que se vea tan cuestionada, tan vilipendiada quizás, tan desacreditada la imagen de la Corte, pero no solo la imagen, sino pongo como escenario o como ejemplo lo que sucedía con el caso Fernando Lugo, en el que él dice, no, esta Corte luego es corrupta, yo directamente no le hago caso y me rebusco ahí un artículo, digamos, de una resolución para lograr o para establecer algo que es directamente no acatar una resolución de la Corte Suprema de Justicia, incluso del Tribunal Superior de Justicia Electoral, y esto no genera ningún conflicto, es aplaudido por cierto sector de la clase política y ni siquiera es cuestionado por gran sector de los medios, diría yo. Entonces,
Mi Y los mismos pregunta miembros es... de la Corte que dieron el fallo salieron Sí. a expresar, O sea, digamos, que la Corte se debería de respetar, ¿verdad? O sea, claro, no sé, diciendo algo que ya, no sé, o sea, hace falta salir y decir justamente esto, que se supone es la máxima instancia y de algún modo entiendo yo, o mi percepción es como que antes por lo menos se respetaba. Decía, bueno, serán todos corruptos también, pero bueno, es una instancia judicial, eso se respeta. Yo entiendo que los fallos pueden ser cuestionables y seguramente en O muchos casos cuestionados. fallados. Pero me llama la atención, digamos, esta situación y por eso le consulto a usted como postulante a integrar, ¿cómo se puede revertir esto realmente o estamos en una situación en la que ya, pues esto parece una anarquía, ¿verdad? Si al final el presidente del Congreso por sí mismo puede desacatar una resolución judicial, bueno, ¿qué es lo que nos queda? Entonces yo me pregunto, ¿cómo se recupera a la Corte de esta situación, si es que coincide conmigo en que este es un poco el escenario, ¿verdad? Esa es mi lectura en realidad. Bien, bueno, hay una permanente e inacabable discusión de el recíproco control, la independencia y la forma de interacción que tienen los tres poderes del Estado. Y esto me recuerda al conflicto que se había dado, recordarán, un año atrás, poco más, poco menos, cuando un grupo de senadores planteaba ante la Corte Suprema de Justicia una acción por el cambio de reglamento que se Por había la sesión producido. aquella Tal de cual. los 25. Y bueno, ahí se discutió muchísimo esto de que la posibilidad de ser o no justiciable un acto emanado del Poder Legislativo, eminentemente político. Así es que en esa época se había discutido muchísimo sobre la capacidad que tiene la Corte de dictar una resolución y que eventual hipotéticamente modifique la resolución dictada por el Legislativo. Corrientes y opiniones diversas sobre lo no justiciable. Y allí también se hablaba de que el recíproco control, en cuanto sea una cuestión de funcionamiento cualquiera de estos organismos, no puede invadir un poder del Estado al otro. Entiéndase que el poder legislativo, más allá de legislar y eventualmente su ley ser objeto de una acción de inconstitucionalidad y su inaplicabilidad para el caso concreto sea el resultado, esa ley sigue vigente. A diferencia de otras constituciones en el mundo, donde el efecto es erga omnes o contra todos, el caso nuestro, la legislación, por más que sea declarada inconstitucional, se respeta y cada justiciable debe pedir una acción ante la Corte para lograr dicha resolución. Igualmente, entonces, ante ese escenario en el cual, por más inconstitucional que sea una ley, la Corte no tiene capacidad de ordenarle al Parlamento a que ella modifique, la aclare, la amplíe, la derogue, la abrogue, cualquiera de ellas, de la misma manera, actos normativos o actos de reglamentación interna se ha discutido en aquella época y hoy traigo a colación por ser pertinente el ejemplo de que no es posible que la Corte Suprema pueda dar instrucción a aquello que tenga que hacer internamente el Poder Legislativo. Mucho tiene que ver ya ahí la alta moralidad, la convicción, por qué no cometer un error por parte de un legislador puede darse, pero si dentro de su convicción, buena fe y moralidad se ha cometido el error, bueno, va a ser un error. Y ahí ya estamos en manos de los ciudadanos que hemos elegido, a quienes les hemos nombrado nuestros senadores, diputados, gobernadores, y así nuestro presidente de la República, son quienes dentro de su convicción y de su defensa de aquello que hacen, van a lograr instalar el error o el acierto que han realizado. Doctor Linneo, ¿tiene un...? Sí, yo soy un convencido de que se debe respetar la triple división de los poderes y que cada uno de ellos cumpla su función. En ese aspecto he visto que se está queriendo implantar una tesis de que no solamente el poder judicial es el órgano que interpreta la Constitución. Y yo no comparto esa tesis que hay algunos políticos que sostienen, porque la Constitución es clara y dice que el único órgano que interpreta la Constitución
es el Poder Judicial. ¿Y qué hace el Poder Legislativo? Aplica. Por ello es que cuando el Poder Legislativo dicta una resolución que es evidentemente inconstitucional, nosotros, hablo del Poder Judicial, debemos declarar que esa ley es inconstitucional. Y si bien es cierto, acá la inconstitucionalidad es erga omnes, o sea, no es erga omnes, es inter partes únicamente. Sin embargo, ya tenemos varios casos, varias jurisprudencias, que la Corte dicta una medida cautelar que hace que la resolución o la ley o el reglamento que se dicta deje de tener vigencia, y entonces afecta a todos y con ello se va enderezando un poco la cuestión cuando se quieren inmiscuir en otras funciones que tienen otros poderes. Por ello es que tenemos que tratar de defender cada función que tiene el Estado, los poderes del Estado. Porque si no, como dijo Mariana, vamos a entrar en un circo que no va a ser interminable, va a haber algo que no va a terminar nunca, y eso no es conveniente para la República, porque entonces las instituciones pueden resquebrajarse grande y no vamos ni creer en los jueces, ni en los legisladores, ni en el presidente. Entonces, ¿qué nos espera? Por eso es que yo creo que los fallos, aunque no compartamos, deben ser respetados. Y no creo que sea muy del agrado de mi parte, por lo menos, que cualquier ciudadano interprete un fallo y diga, no, ese no es justo, o como el doctor Infran es un corrupto, yo no respeto su fallo. Lo mismo Una debe cosa luego en respetarse. realidad es que diga ese no es justo. En realidad dice, este yo cumplo, este no cumplo. A Sí. este No, le hago mi- caso, a o este sea, que es no le peor, hago ¿eh? caso. Claro, este sí, este no. Decía un senador, Eso es y si no me equivoco lo decía el senador Víctor Ríos, cuando hacían una ronda de prensa, decían, en realidad todos los ciudadanos interpretamos la Constitución. Cuando en realidad sí, evidentemente, más allá de una interpretación es comprendemos o deberíamos de comprender la Constitución y las leyes, ¿verdad? De ahí a la facultad de interpretar en cuanto a decir, O dictar este es el sentencia accionar, o claro, fallo, o este es el claro. accionar correcto, o este no. Cuando hay dos personas que están en puja, debería ser la Corte. La interpretación compete a la Corte, únicamente. Claro. Así dice claramente la Constitución. Bueno, Bueno, ahí está. Sí. El 16 arrancan las audiencias, tengo entendido, ¿no? Y vamos a suponer, doctores, que estamos ya en la audiencia y, bueno, van las consultas, las inquietudes de las personas. Quedan. Les preguntan, por ejemplo, y esto es recurrente, a todos, los que fueron candidatos y los que finalmente integraron e integran la Corte Suprema de Justicia. Le preguntan, por ejemplo, quiero saber la opinión de ustedes, porque seguramente le van a preguntar eso, si los ministros de la Corte deben ser inamovibles para garantizar justamente la independencia del Poder Judicial. ¿Ustedes qué contestarían sobre una consulta así? Una pregunta concreta y directa. Adelante, profesor. sí, bueno. Pedro tiró la pelota hasta ahí, veo que están jugando San Juan entre los dos. Es un tema que hasta hoy no está resuelto, ese tema de la inamovilidad del magistrado. Porque el profesor Paciello, que fue un gran jurista, en un artículo dice que serán inamovibles hasta los 75 años, y en otro artículo, mal que mal, no recuerdo muy bien de memoria lo que dice que duran 5 años en sus funciones, o sea que no sabemos si dura 5 años o hasta los 75 años. Por eso es que la Corte en cada caso tuvieron que sacar una resolución y se declararon inamovibles de acuerdo al artículo que dice que son de acuerdo a los 75 años. Yo, en la ocasión anterior que participé del concurso, sostuve que
mi interpretación es que yo tengo que durar hasta los 5 años y una vez que venza mi periodo, tendría que, aunque no haya cumplido la edad, tendría que someter otra vez a decisión del órgano si me reelige o no, ¿verdad? Y Deberías así presentarte otra vez, digamos, al proceso. debería presentarme otra vez y si me vuelven a elegir, me iría hasta llegar hasta los 75 años, así sucesivamente. Esa es mi interpretación. Pero te digo, si me preguntan, yo creo que lo ideal es que sean inamovibles, pero Ajá. no dice eso la Constitución, Claro. ¿verdad? Lo ideal es, porque eso te da la seguridad de que a los 5 años No, no tenés que andar negociando. no tenés que ir negociando No, otra vez. el condimento político que no Exactamente. tendría que existir. Entonces, pero no está claro, ¿verdad? O sea, para mí no está claro. Doctor, ¿no? Bueno, si aplicamos el principio indubio contra ministro, totalmente de acuerdo. En 5 años, cristiano, doctor, para la gente que no está viendo. claro. Pro ministro debería ser. Claro, apliquemos la interpretación constitucional en la misma línea de pensamiento del doctor Ifram y nos encontramos con ese resultado. La Constitución habla de 5 años, de la duración del mandato de un magistrado. Si bien es cierto, en algún momento alguna tesis sostuvo de que el capítulo de ministros de corte está separado del capítulo de los demás magistrados y por ende dicha tesis sostiene de que la inamovilidad establecida hasta los 75 años obedece a un tratamiento especial que tiene el cargo de ministro. Tenemos que ser conscientes que ha generado mucho problema, mucho resentimiento social, mucha reacción. Y el ministro debe ser portador de la confianza permanente de la ciudadanía. Por ende, el hecho de que a los 5 años él pueda estar sometible a que se lo confirme o se lo remueva, creeríamos que es la manera más positiva de resguardar una buena imagen y reitero, ¿por qué no?, una renovación de su mandato por un pedido social que pueda surgir de esa situación. Claro, porque de hecho la Constitución le pone plazos a casi todos los estamentos, bueno, creo que a todos los estamentos, sí. incluido, algunos creemos incluido la Corte, digamos, pero ellos lo han interpretado de otra manera, ¿verdad? Y ahí es la pregunta, si es que es constitucional, ¿por qué no fue Fernando Lugo a sacarlos de la silla también a los ministros de la Corte, ¿verdad? Que están, porque ya han pasado su periodo, o porque no fue el otro presidente del Congreso, o porque no va alguien a sacarlos de ahí. Claro. Si finalmente cada uno Claro. podría, Claro. ¿verdad? Esa es la pregunta. En cambio tienen un pedido de juicio político ahí bajo la mesa y van No, sacando uno. la puntita varios, Ojo, o sea, claro, varios. cada uno, La espada y van Damocles, sacando claro. la puntita así cada vez que hay ruido, ¿verdad? Y van mostrando la hoja. Claro. Felipe, Doctor Ifram, Sí. ¿qué sintió aquel mayo de 2015? ¿Qué pasó por su cabeza cuando salió el veto del Ejecutivo? Y para mí fue una decisión que estaba dentro de las posibilidades del presidente de la República. No, pero ¿qué no, sintió usted? No conozco, yo no hablé con él. con el No, presidente. por eso, ¿qué sintió usted, digo? No. Nadie Y duda yo, la capacidad. mucha tranquilidad. Usted sabe que yo tengo ya una fortaleza cristiana muy fuerte, ¿verdad? Y yo dije, bueno, Dios no quiso. Esa fue mi conclusión. Vuelta a la hoja y seguí trabajando. ¿pensaste en algún motivo en particular, digamos, se dio por esto? ¿Buscaste No. alguna razón, más que un justificativo, alguna razón de decir, bueno, por esto? Yo pensé que él iba a fundamentar, ¿verdad? El presidente iba El a veto, fundamentar. digamos. El veto, sí. Mm. Pero al no hacerlo, yo no soy quien para decirle, bueno, fundamente, No, pues, no, ¿por claro. qué Ah. usted no? Nadie discute la digamos, Le hubieras pedido a las Lugo que le poten- pida a... Sí. a Fariñas, por ejemplo. Claro. Las potestades del presidente. En realidad creo que hizo lo más sano el doctor, porque sí, En su interior, decía yo, ¿verdad? Sí, yo respeto, él no creyó seguramente que yo iba a ser el mejor ministro, creía en otra persona, entonces, ¿qué le vamos a hacer? ¿Para qué vamos a polemizar si ya está hecho, verdad? Yo soy de esa, y como te digo, pensé, Dios de algo me libró, Dios no quiso, así que Imagínate que vas a estar metido en me este- parece que de algo me libró. Las cosas llegan en su tiempo, decía. Imagínate que ibas a estar metido en esto, Sí, exactamente. ¿verdad? Y te ibas a tener que estar discutiendo, porque en aquel momento Es que en sí realidad era la para sala meterse a constitucional, esta ¿verdad? Sí, Era la claro. sala, sí. Sí, por Claro, eso, sí. en aquel momento era la sala constitucional Y era la y vos sala. ibas a tener que resolver Claro, esta exacto, situación, sí, ¿verdad? Sí, sí. Ahora no conozco, no ¿Y qué opino. hubieras como- hecho, doctor? ¿Qué hubieras hecho ¿Qué hubiera hecho que con el recurso, digamos? Ya que, a ver, es de público conocimiento que se presentó la impugnación
Hoy no estás, digamos, en disputa por esa sala constitucional, Ah. pero en aquel momento sí. ¿Cuál es tu opinión acerca de si puede ser o no candidato a senador? Bueno, la verdad que no conozco, porque primero que se trata de un derecho político, ¿verdad? Y que fue, creo que debatido en primera instancia ante el Tribunal Justicia Electoral. Electoral, sí. Y después Llegó a la- se a la recurrió a la Corte. Corte. Y ellos, inclusive no leí el fallo, tampoco no sé, pero yo soy partidario de que debemos participar, ¿verdad? Tenemos el derecho a participar, todos los ciudadanos, llámese, sea presidente o no sé qué, a participar en una elección. Tanto es así que en el club donde yo soy socio, en una ocasión me sacaron, me candidaté para ser miembro de la comisión directiva y me sacaron porque era magistrado, alegaron eso. Entonces yo planteé un amparo ante la medio... Mira, tipo- qué buen dato, ¿eh? La jurisprudencia haría uno. Pero por suerte no estaba Lugo, ¿verdad? Entonces, No era el presidente del club, o si no estaba... no, era para estaba- presidente. estaba Farita listo. asesor jurídico, ¿eh? y me dijeron que tenía derecho a participar, ¿verdad? Y participé en la elección y perdí como en la guerra, ¿verdad? Pero de todas Pero maneras participó. participé, ¿verdad? Porque es por el voto popular, sí. Bueno, y ahí no quisiste escuchar el mensaje que, Sí. que te estaban dando. Bueno, vamos a hacer una pausa, por supuesto, y vamos a hablar un poquito de ese tema, ¿verdad? ¿Te gustó A el la tema, vuelta de la pausa también, por ¿Te supuesto. gustó el Yo- tema? Yo soy Picarón. solamente el Picarón. conductor. Siento la buena música, siento los clásicos 107 y sentila también online. 7.com.py en las redes sociales @7py, radio 7py. 107.7, ¿sí? La radio que hace compañía, por supuesto, todas las mañanas y durante todo el día. Estaba escuchando acá, venía la radio Skank, el grupo brasileño, un clásico fabuloso. Vamos Fuji. Vamos, Para Fuji. otro lugar no ve. Ah. Vamos Fuji. Vamos a la pausa y volvemos. guy to come and take me by the hand. 'Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. Bien, ya la producción, pero me va a confirmar un ratito cuánto tiempo tenemos en el último tramo, Sí. porque vamos a hacer un examen de castellano sobre la conjugación de la palabra será. Serán. Sí. Antes que Vamos a nada, hacer- sí. ¿puedo meter un chivito? Y nosotros, Breve, tus compañeros breve, dirán, breve. tus compañeros No, porque... dirán, No, 13 minutos vamos a ver. me escribió nomás el diputado Ramón Romero Rueda, me dice que sí fue constituyente. Ahí está. Lo está viendo, ¿viste? Que bueno. Sí, estaba viendo como yo sé que el doctor está Como viendo. y- salesiano, ¿verdad? Ustedes Como son salesiano, salesianos. sí señor, Claro. sí señor, por favor. Ya está, eso. Como salesiano. Aparte, yo tenía entendido porque en algún momento conversaba con él también al respecto. Muy Mariana, por favor, después vamos a ver qué hacemos con Felipe. Después Pedro, por favor, también tiene la pregunta correspondiente. Gracias. Para el doctor Insfrán también. Ya hablando un poco, digamos, adelantando un poco lo que es la audiencia, de repente uno se plantea cuáles son las intenciones, digamos, al llegar a la corte. Le pregunto, doctor, en el caso de ejercer esto justamente, ¿cuáles cree usted que son acciones concretas que se pueden realizar sin tener que...? Porque acá lo que pasa es que le preguntamos a la gente, o le preguntamos a muchos candidatos, y para mí la forma más fácil es decir, hay que hacer una reforma, cuando le tira la pelota a la reforma, no sabe si se va a hacer, y patear hacia adelante cuando hay cambios concretos, fáciles, cuestiones puntuales que se pueden tomar ya con la famosa voluntad, en este caso no política, pero sí una voluntad, digamos, de los actores, en este caso los ministros, y ya van a cambiar ciertas situaciones. Entonces le pregunto, ¿cuáles son algunas acciones que usted dice? Bueno, yo creo que estos son pequeños cambios que se pueden realizar, que no necesitan, no ameritan una reforma quizás, y que pueden tener un impacto positivo, ya sea en la percepción de la justicia, en la eficacia, en el mora trato directo famosa. con la gente, ¿verdad? ¿Cómo? En la famosa mora En judicial. la famosa mora, la el justicia acceso. pronta, barata. O sea, ¿cuáles son algunas cuestiones puntuales que decimos se pueden hacer y que usted dice me gustaría implementarlas? Y le trasladamos también después al doctor Beconi la misma Sí, pregunta. ya dije en varias ocasiones y me ratifico que yo no sé, cuando uno integra un colegiado, es muy difícil, Claro. implementar proyectos que surjan si no tienen la aprobación de todo. Pero yo, en lo estrictamente personal, lo que haría concretamente es darle celeridad a todos los procesos que están atrasados. Hoy por hoy, yo en mi sala puedo sentirme contento porque viene algún profesional y me pregunta si cuándo puede salir la resolución
y ya la resolución salió. O sea que es un poco de imprimirle nomás, un poco de ponerse a trabajar duro, y el justiciable lo que quiere es que salga la sentencia, no le importa otra cosa. Claro. Aquel expediente que duerme años y años es lo que nos hace a nosotros morosos, y nos vilipendian, nos dicen de todo, porque precisamente, y tienen razón, yo le doy la razón. Por eso concretamente yo creo que voy a dedicarme a sacar resoluciones, primero, y después voy a cumplir con las actividades sociales o qué sé yo, o Con la agenda protocolar, con la digamos. agenda protocolar, pero lo prioritario para mí va a ser limpiar, si es que yo llego a acceder al cargo, ¿verdad? A lo mejor va a ser difícil, porque también dentro de un colegiado tenés el compañero. El compañero hay veces que se retrasa en estudiar. Ah. Vos te esmerás para sacar rápido tu resolución, y lo mismo no sale la resolución rápido porque están en estudio los otros compañeros que también tienen el derecho de estudiar, ¿verdad? Pero de todas maneras, limpiar, por lo menos decirle yo, pasen y vean que Estoy al día. mi espacio está al día. Ah, yo ya hice lo mío, ¿verdad? Sí, Ah. dice- Doctor Beconi. La Corte Suprema tiene capacidad, potestad de pedir informes, de auditar. Hoy estamos en un momento en donde la tecnología nos rodea, los expedientes digitales ya son una realidad. Las estadísticas de producción de cada magistrado, de cada secretaría, son, no podría decir fáciles, pero son muy accesibles, y podemos realizar métodos bastante modernos, rápidos, ágiles y al alcance del ciudadano, que pueda de esa manera juzgar la velocidad y la productividad de un magistrado. El problema principal de la morosidad no es solamente la morosidad por sí, sino cómo se presta esa morosidad a haber corrupción. Si podemos resolver el primer problema, que es la capacidad de expedición de un magistrado, y luego ya evaluar si se han cometido muchos errores, si se han objetado, si se han revocado sus resoluciones, ya estaríamos superando un primer problema. Transparentar. Yo vengo del sector privado, donde todo es auditoría, tenemos que ser competitivos. Si no somos competitivos, no servimos, y eso mismo pienso aplicarlo al sector público. Competitividad, controles y auditorías. Doctor Pedro, por favor. Sí, doctor Infran, voy a ser bien específico, insisto con este tema de la inamovilidad, porque es curioso que usted tenga esta postura, porque en 2015, cuando integró la terna con Emiliano Rolón y Miriam Peña, que finalmente fue Miriam Peña la que, bueno, fue ministra, una cuestión de mayorías le jugó en contra, digamos, porque de eso se trata. En definitiva, cuando los nombres de los ternados bajan al Parlamento, es una cuestión de mayorías y minorías. Usted no tuvo los votos, por eso le preguntaba. 5 años es ministro de la En realidad él Corte. sí tuvo los votos, Él tuvo el veto los del votos- presidente. él tuvo los votos, Claro, fue vetado. Cierto, caramba, cierto, perdón. Perdón nomás, porque si en realidad fue... Me desarmaste, cierto. No, no, pero me él tuvo falló la mayoría. Sí, me No, pero falló. de todas formas no sabemos si ahora va a tener la No, mayoría. pero el tema es el siguiente. Vos fíjate que Para cagarle poner. se estuvo No, discutiendo... no, pero para reformular la pregunta, No, no, Vas a hablar pero esto viene también al caso, porque se puede dar. Tenía 15 votos por un lado, tenía 10 votos por otro, estaba el tema de la multibancada. En fin, era una cuestión de mayoría y minoría, en definitiva. Usted 5 años es ministro y tiene que después pasar por el mismo proceso. De nuevo, una cuestión política de mayorías y minorías, que va a decidir el futuro, su futuro como ministro o no. Por eso le preguntaba si tienen que ser inamovibles. Reitero esto. Si está de acuerdo con este sistema, que cada 5 años tiene que rendir examen, digamos, ante una mayoría en el Parlamento. Un Parlamento especial que hoy, por ejemplo, está interpretando las resoluciones de la Corte Suprema. También le extiendo la consulta Así al mismo. doctor Beconi. Bueno, primero que yo todavía no sé si voy a estar en la terna, ¿verdad? Pero en el Pero en supuesto el hipotético de que, caso, que claro. sí, vamos a hacer... Sí. de todas maneras, yo me mantengo de que sí, tengo que ser sometido a un reexamen a los 5 años, aunque
la Constitución aparentemente diga que yo soy inamovible hasta los 75 años, que encima ya estoy medio próximo, ¿verdad? Así que... ¿Cuánto tenés, doctor? Perdón por la- 65. O sea, no, pero de todas formas te quedan 10 años. Ya. por lo Bueno, menos 2 periodos, si es que... Claro. Ya es chupé como el paraguayo para 66, o sea que Sí. ya Estás había- como para 66. Estamos ya. para 66. Si, Ah, si porque- era legislador ya te jubilabas. Sí, ya, Con 10 años, sí, bueno. de sobra, Jubilación VIP. Mariana. Entonces, sí, creo porque eso da una garantía. Yo sé que es desgastante. Yo ya anduve por ese proceso. Yo tuve que hablar con todos los legisladores y convencerles de que yo era el mejor de la terna, ¿verdad? Y es así que tuve, afortunadamente, no recuerdo muy bien, pero tuve, creo que entre 34 y 35 votos, salvo una parte de la bancada de Colorada que no me votó. El resto me votó todo, ¿verdad? Inclusive los opositores. Pero de todas maneras, aún aceptando de que es desgastante, yo me sometería cada 5 años y que para mí me va a ser un aliciente, ¿verdad? Claro, pues de alguna manera dan una especie Van a decir, de no, validación. este pues. merece, o mismo a lo mejor, sin que se haga el proceso de selección nueva, el Senado me reconfirma, ¿verdad? No sé. O sea que hay una cuestión, un comentario nomás en realidad, hay una cuestión diferente cuando él plantea como un examen, ¿verdad? De ser Claro. revalidado y la gente dice en realidad es darle cada 5 años la potestad a la clase política de poder ejercer algún tipo de presión. Son las reglas la del misma juego. situación con Son las- diferentes perspectivas. Son las visiones, ¿verdad? Las Claro. visiones que hay Pero sobre... por eso le decía que el tema este que un parlamento, Senado, interpreta, por ejemplo, las resoluciones de la Corte. Sí. Una cuestión- y bueno, por eso. con esta Capaz te gente- convenga hablar con Lugo y que interprete. Inadmisible. O sea, Fariña, Doctor Becconi. Fariña. Sí, claro, Fariña es la Fariña mente debe maestra. Bueno, una especie de doctor. luz en el medio de la oscuridad. Bien, también como decía hace rato sobre el resultado de una gestión, la posibilidad de ser reelecto, y ratifico también que coincido que hay que reexaminarlo al ministro de Corte. Y cada 5 años es un periodo interesante. Si bien es cierto, en muchos países la carrera judicial es per vitam hasta la edad de jubilación por razones obviamente de estabilidad, de no intromisión del sector político, etcétera. No es menos cierto de que el reexamen que se puede producir cada tiempo obliga al ministro a que él siga una línea de conducta, a que Claro. tenga que de alguna manera rendir cuentas a la ciudadanía, y sea como sea, el Senado, la Cámara de Diputados, el Presidente de la República son poderes electos por la ciudadanía. Y si estas personas representan, nos gusten o no, a la ciudadanía que los eligió por mayoría, creo que son los portavoces que deben dar esa bendición o no para la continuidad. Ahora, y a los dos también sobre ese punto, decías, doctor, que te tocó, digamos, hablar con todos o tener una audiencia con todos para poder exponer tus ideas, que ellos te hagan algunas preguntas también. La salida podría ser a lo mejor que la terna final tenga algún tipo de, no interpelación, sino una sesión con todos los senadores, con todos los diputados, en donde puedan tener como una audiencia pública ante preguntas, denuncias que ellos a lo mejor puedan tener, y que se haga, digamos, público también eso, para que no se preste a suspicacia de, sí, fulano tal tiene que pasar uno a uno y va juntando los papelitos de cada uno de los pedidos, ¿verdad? Y después es reconfirmado, y en 5 años cuando venga pueden ser los mismos otros y otra vez la misma peregrinación, digamos. A lo mejor puede ser entrar a la mitad del periodo parlamentario, hacer una audiencia con ellos, y cuando terminan los 5 años es el mismo parlamento el que le vuelve a tomar o un reexamen, una audiencia, una cuestión para ver también cómo están de salud, ¿por qué no, verdad? Porque muchas veces pueden haber situaciones donde los ministros no son los que están atendiendo las situaciones, sino lo están haciendo otras personas, ¿verdad? Utilizando la función del mismo. Ese proceso yo ya lo viví. En el año 2005, cuando yo estuve en la terna con el doctor Bajac y la doctora Di Martino, no tuvimos audiencias públicas, pero tuvimos una audiencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, creo que era, el doctor Zaguier, y todos los candidatos íbamos y exponíamos nuestros proyectos, y en principio se hizo así. Después se trasladó eso al Consejo de la Magistratura, y son ellos los que hacen esas audiencias públicas donde nosotros exponemos. Terminado ese proceso, ellos se reúnen y ven cuáles
son las personas más idóneas a su criterio, porque es subjetivo, obviamente. Claro. Podrán decir que ellos... Que tienen algunos que el criterios o doctor Beconi, parámetros. sí, tienen sus criterios y eligen la terna, y de esa terna otra vez nos recibe a nosotros la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, pero no obstante ello, nunca está de más, y todos los candidatos hemos hecho, fuimos recibidos por las bancadas, ¿verdad? Del Frente Guazú, del Partido Liberal, del Partido Colorado, y ahí uno les conoce y uno les expone y responde a las preguntas que te hacen, ¿verdad? Por eso te digo, el proceso, inclusive hay algunas bancadas que no te reciben o son muy pequeñas, entonces te vas y te reunís con los senadores Claro, pues específicamente. son pequeñas, digamos. Son muy pequeñas. Entonces, es un proceso que, porque tenemos que reconocer que se trata de un nombramiento político, finalmente. Finalmente, sí. Al hacer un órgano político es Claro, teniendo la confianza de que lo anterior ya fue lo suficientemente técnico, ¿verdad? Exacto. Entonces ya pasa a lo político, ¿no? Doctor Beconi. Bien, creo haber respondido a la pregunta anterior porque el doctor hizo una aclaración nomás ya sobre su exposición. Claro, eso no, pero digo si además de revalidar, hacer audiencias públicas en el Pleno, digo, ¿verdad? Bueno. Como método, o lo de bancada por bancada termina siendo la fórmula, no sé si más íntima, de decir alguna forma, pero más directa, ¿verdad? La cantidad de audiencias, la máxima cantidad que se puedan hacer, siempre va a ser lo mejor. No siempre dan los tiempos, no siempre son útiles, no llegan a mucha gente. Y el clima político también define mucho eso. Tal ¿verdad? cual, pero el conocimiento ya del legislador, del senador, y en particular de esta terna que será llevada en su momento ante el Congreso, ante el Senado, mejor dicho, hace más a la transparencia, a la salud de ese nombramiento. Conocerlo al candidatable, al que ya está dentro de esa terna, obviamente trae una mayor garantía en la convicción del senador o del Senado propiamente dicho. Claro, que es el que va a votar. Bueno, le agradecemos, doctor, pero antes, ¿tenés la bomba o No, o tranquilo, ya está, ya me. No, te pregunto, pues después no me quiero perder. No, sí, ya. Hubiese Que pensado no- antes tirar una pregunta como esa. No quiero. Si Encima, no, después uno encima dice... teflón la que le hiciste la pregunta. ¿Eh? Yo tenía un poco más picante, pero bueno. ¿Qué tenía? No, nada, ya está. Vamos a jugar Mostrar- para la mostrar próxima la candidatura. colita de la pregunta a lo mejor. Claro. Para el ¿Me próximo pedís? miércoles. ¿Qué hacer con los ministros que tienen expedientes que no... A ver, ¿quién les regula a ustedes como corte? Yo conozco un caso particular que no lo voy a nombrar, ¿verdad? Pero tiene... Nunca más se lo vio desde que asumió. Los Lino y Fran seguro lo conoce. Básicamente, tiene expedientes hasta el techo. Nadie sabe si vive o no vive. Nunca se va a las oficinas. ¿Qué tenemos los ciudadanos para reclamarle a ustedes? Bueno, del punto de vista procesal, nada, más que los urgimientos del punto de vista procesal. Porque un magistrado de Cámara de Apelaciones de primera instancia puede ser urgido y eventualmente puede llevársela hasta una denuncia ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados por no expedirse dentro de los plazos de rigor. Contra un ministro no se lo puede llevar más que a un juicio político. Y eventualmente el juicio político, que ya requiere toda una envergadura, No una se van a hacer carga, por casos en particular. no ¿verdad? se va a hacer por caso. Claro, Pero porque el se habla ma- por tanto de la celeridad y eso finalmente tenemos en casa un ejemplo bastante patético. ¿verdad? Tal cual, bueno, pero quisiera concluir con lo siguiente. El mayor castigo que puede tener un ministro es la consideración social, o mejor dicho, la desconsideración social, por su morosidad, por su ineptitud, eventualmente por su corrupción. Aunque podamos decir que no se ha podido demostrar, se sabe, se entiende, se puede evaluar muchas cosas, y esa desconsideración, ese castigo social, creo que es lo peor que puede acontecer para un magistrado de tan alta envergadura. Buen punto. ¿eh? Gracias, doctor, por venir, es muy amable. Doctor, Gracias. no, antes de... No, yo les agradezco a ustedes porque realmente con este tipo de entrevistas ustedes nos conocen mejores a nosotros y saben, sobre todo la ciudadanía va Claro. conociendo los que eventualmente podemos ser ministros, ¿verdad? Y no, yo siempre creo que la persona tiene que estar preparado para estos cargos que son de mucha confianza y también generan mucha expectativa. Mucha presión social. Y hay mucha presión social y nosotros tenemos que estar preparados. Por eso es que siempre hay que elegir a las personas que realmente van a responder a esas expectativas y que van a saber sortear también la presión social, ¿verdad? Porque es difícil. Y por eso es que, con la ayuda de Dios, creo que todo se consigue. Gracias, doctora. Gracias, doctores. Todos los miércoles vamos a tratar de poder
presentar a la ciudadanía también los candidatos y poder tener estas conversaciones. Así que si quieren estudiar a sus rivales como hacen en el Mundial los equipos que están viendo cómo están Claro, nosotros, Así ¿verdad? lo haremos, así lo haremos. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya me gustó igual, Felipe, tu pregunta. y ya Gracias, volvemos. Toto, gracias. Nos habría que hacer sin tu apoyo. Bueno, nos estamos... ¿Qué pasó? No sé nada, nada. Bueno, Estas nos cosas que ustedes estamos hablan en los yendo. cortes. Muchas gracias por todo. Hoy quiero decir que escuché a la jueza que dictó sentencia, una de integrante del tribunal del caso del policía. Y tengo que decir que si bien tengo dudas en el tiempo de la sentencia, digamos, muy bien argumentado, ¿verdad? Más allá de lo que decía el abogado, que prácticamente no había absolutamente nada. Bueno, en la duración de la pena, vos decís, Claro, yo igual sigo en el tiempo. discutiendo, para mí nos estamos yendo esto es la extensión de la pena. Nosotros nos vamos a encontrar mañana. Chao. Chao, chao. These sensations spare the end, so leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away.